la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Efesios, el capítulo número 2. Hoy comenzamos con el capítulo número 2 y vamos a leer del versículo número 1 al número 10. Hoy vamos a tomar varios versículos para estar analizando en este tiempo lo que Dios nos quiere decir, como siempre decimos y como sabemos que sucede. Dice así el versículo número 1 del capítulo número 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Todo eso éramos nosotros también. No sé, ahora vamos a profundizar, si alguna vez lo pensaste así. Uno se piensa que, no, yo vivo mi vida a mi manera, y vemos que la vivíamos a esa vida sin Cristo, de una manera inducidos al mal, por todo lo que vamos a detallar luego. Pero uno se piensa que obra bien en esa ignorancia en la cual vivíamos. El versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y este versículo sería lindo que lo sepamos de memoria. Todo hijo de Dios lo debería saber, o si no, poder parafrasearlo, porque acá está el meollo de la cuestión. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a rápidamente verlo en el día de hoy y por título, la vida con Dios. La vida con Dios. Hay una vida, claramente podemos deducir que hay una vida sin Dios y una vida con Dios. Pero nosotros tenemos una vida con Dios. Acá vemos en los primeros 3 versículos que, como Pablo cómo éramos nosotros. Si bien le está escribiendo a los de Éfeso, nosotros, o nos cabe lo mismo para nosotros, porque estábamos en la misma condición. Pero el primer punto que lo quiero compartir es que nos dio vida. Dios nos dio vida. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿A vosotros quién? No vamos a reiterar lo que ya hemos dicho con anterioridad. A los que creemos, a los hijos suyos, Él nos dio vida juntamente con Jesucristo, nos va a decir más adelante. Pero Él nos dio una vida. Como le compartía anteriormente, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros sin Cristo pensábamos que estábamos bien, que las decisiones que tomábamos estábamos bien, que con dañar o con no dañar al prójimo, con no mentir, con no robar, estaba bien, o estaba correcto en nuestra vida. Pero esas acciones correctas las pueden tener muchas personas, pero si no tenés a Cristo no tenés vida. El que tiene al Hijo, dice su palabra, tiene la vida. El que no lo tiene, ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos vida. Y vamos a ver rápidamente qué clase de vida tenemos ahora. Después vamos a ver la que teníamos. Aunque nosotros no nos demos cuenta, o aunque muchos no se den cuenta, que la vida sin Dios no es vida. Amén. ¿Qué clase de vida nos dio? Vida nueva. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque antes, dice en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no puede discernir o no puede darse cuenta de las cosas espirituales.
Y nosotros éramos así. No es que cuando la palabra de Dios nos dice, cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, quiere decir que nosotros espiritualmente teníamos una vida inoperante para con Dios. No podíamos, porque nosotros naturalmente no podemos tener una relación con Dios. Por eso Él nos dio una nueva vida, un nuevo comienzo. En Corintios Pablo va a decir de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tiene que ver con eso, con una nueva vida. Porque antes no teníamos, porque no podíamos, y ahora Él nos dio una nueva vida para que nos podamos relacionar con Él. Amén. Esa nueva vida, si vamos prestando atención a los mensajes, a la palabra de Dios, recuerden que Pablo le había dicho, usted tiene el poder de Dios a todos los que creen, y con ese poder que mora en nosotros, que está a nuestro favor, que ya dijimos la semana pasada, bueno, con ese poder podés vivir la nueva vida. Porque sin ese poder es imposible. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos en esta nueva vida que nos dio, en Cristo Jesús, bueno, tenemos que pensar, tenemos que caminar, tenemos que actuar como Él le agrada. Y por eso nos dio ese poder, porque sin ese poder sería imposible para nosotros. Pero Él nos dio una nueva vida. Antes andábamos desesperanzados, antes andábamos atrás, nuestra zanahoria era el progreso, o el dinero, o conformar una familia tipo y quedarme ahí. Quizá esa era nuestra zanahoria, pero en esta nueva vida, nuestra zanahoria o nuestro objetivo a seguir, por así decirlo, es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Bueno, esa vida nos dio, ¿qué clase de vida nos dio? Vida espiritual. Porque lo que veníamos diciendo, la Biblia va a decir en el original Zoe, vida espiritual. Está la vida bio, que es la natural, y la vida Zoe, que es la espiritual, y que la podemos tener en esta nueva vida gracias a Cristo Jesús. Amén. Y que lo podamos disfrutar. Porque ustedes conversan con las personas y dicen, y no sé lo que me pasa, me siento mal, tengo todo, he escuchado algunas veces, tengo todo, tengo el dinero que quise tener, que siempre soñé, tengo la familia que quise tener, pero estoy mal. Y eso es la ausencia de Jesucristo en sus vidas. Y nosotros que la tenemos, o las personas que la tienen, muchas veces no aprovechan de esa vida espiritual que ahora podemos tener. Descansar en Jesucristo, tener comunión con Él, orarle a Él, buscarle todos los días. Tenés un problema y en esta vida espiritual y en esta nueva vida que Dios nos dio, vos tenés la posibilidad de todos los días buscar en Jesucristo la solución. Buscar en Jesucristo la fortaleza. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo haré descansar. Y nosotros que tenemos la posibilidad, o las personas, hijos de Dios, que tienen la posibilidad, muchas veces no echamos manos de esa vida espiritual. Oro, no, esta semana o este mes no me hice tiempo para leer la Biblia. ¿Y sabe cuántas personas quisieran poder sentarse a leer la Biblia y no pueden porque no tienen esa nueva vida o esa nueva naturaleza en sus vidas? Y nosotros que la tenemos no la aprovechamos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, que leíste 40 minutos? Nada, un chiste. Pero ¿me entendés? Nos hacemos tiempo para todo. Para todo nos hacemos tiempo. Y el mundo en general se hace tiempo para todo. Y para Cristo, que es nuestra prioridad, tenemos vida espiritual, desarrollémosla, crezcamos en ella. Cuando nosotros crecemos en la vida espiritual, en el conocimiento de Jesucristo, no te imaginás lo lindo que es y qué diferente se disfruta de la familia, qué diferente se disfruta del trabajo, qué diferente se disfruta del tiempo libre, qué diferente se disfruta el relacionamiento aún con nuestros padres que son mayores, qué sé yo. Todo cambia porque el poderoso está en nosotros y va creciendo conforme yo tenga comunión con Él. Nos dio vida eterna. Él nos dio vida, dice la palabra de Dios, nos dio vida eterna. Estamos describiendo qué clase de vida nos dio. Vida nueva, vida espiritual, vida eterna.
Porque dice la palabra, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y hacia dónde era nuestro futuro en esa condición? Al infierno, a una eternidad apartada de Jesucristo. Pero, dice su palabra, vamos a ver más adelante, pero Dios que es rico en misericordia, pero en el versículo número, ya se los digo, en el versículo número 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Nosotros estábamos muertos y íbamos derechito al infierno sin saberlo, sin darnos cuenta, pero Él nos dio una vida nueva. Él nos dio una vida eterna junto a Él. Amén. Ese pero, como nos enseña la gramática, borra todo lo demás. Estabas muerto, estabas condenado al infierno, ni sabías, ni te querías acercar a Dios, pero Dios pensó en vos y pensó en mí y entregó a su Hijo. Amén. Para que tengamos esta vida espiritual que ahora podemos, que la podamos aprovechar, que no sea un, uy, tengo que leer la Biblia, uy, tengo que orar, uy, tengo que ir a la iglesia, uy, eh, y ponerle lo que te suceda cuando tienes que crecer en la vida espiritual, ya sea en la congregación, en la célula, en donde sea. Que no sea un, todo lo contrario, qué privilegio. Cuando empezamos a notar el privilegio que tenemos de poder hablar con Dios, varias veces que nos tocó ir al hospital y visitar enfermos, dice que usted puede hablar con Dios. ¿Usted lo conoce a Dios? Yo sí lo conozco a Dios y puedo hablar con Él. Y vos también lo podés hacer. Y nosotros también lo podemos hacer. Ahora, la gente que no tiene a Jesucristo en su vida le parece algo loco. El que uno le diga, y la palabra lo va a llamar locura, ¿no es cierto? A los que se pierdan es locura la palabra de salvación. Y enseguida, ¿y cómo habla con Dios? ¿Y cómo habla con Dios? ¿Cómo estoy hablando con vos? Así de sencillo. Así como vos te relacionas con tu cónyuge todos los días, bueno, es necesario relacionarte con Dios, pero lo podemos hacer, ahora lo podemos hacer. Ahora lo podemos hacer, porque somos hijos suyos. Amén. Nos dio vida abundante. Esa nueva vida que nos dio es vida abundante. En Juan 10:10, Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y en su misericordia va a ser la abundancia económicamente, sí, agradable, pero no se enfoca en eso Jesucristo cuando dice vida abundante. Es de todo lo que venimos hablando. La vida abundante es que Jesucristo esté en nuestra vida, que podamos caminar con Él. Juntamente con Él tenemos vida, dice su palabra. Él está en nosotros. Otra cosa de la que muchas veces los hijos de Dios no echamos mano, de que Jesucristo está en nuestro ser, a nuestro alcance, por así decirlo. Amén. Está en nuestra vida. ¿Y qué clase de vida nos dio? Juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, como dice en el versículo número 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta nueva vida que vos tenés y que yo puedo disfrutar también, bueno, fue necesario que Jesucristo padezca en la cruz para que la podamos tener. Vieron que cuando uno presta atención a estas circunstancias, hablábamos del poder que mora en nosotros la semana pasada mediante el Espíritu Santo. Ahora hablamos de que juntamente con Jesucristo tenemos vida y a veces no lo disfrutamos como deberíamos, no lo aprovechamos como deberíamos. Amén. Nosotros tenemos el privilegio de tener a Jesucristo en nosotros y no pasan días, horas, meses, en muchas ocasiones, ni me acuerdo del que murió por mí y que vive en mí. Es una pena que no lo podamos muchas veces disfrutar. Amén. ¿Cuándo Dios nos dio vida? Segundo punto. Hablamos de que Dios nos dio vida, y aclaramos qué clase de vida nos dio. Dice, ¿cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el versículo número 1. Cuando estábamos muertos, sin la capacidad de siquiera pensar en Dios. Vieron que uno comparte el Evangelio y crees en Dios y a veces te dicen la mayoría que sí, pero ni saben en qué Dios es siquiera.
Pero, y aún nosotros, si recordás antes de tener a Jesucristo en tu corazón y en mi corazón, ni pensábamos en Dios, y en Jesucristo mucho menos. Sé que es alguien que murió hace muchos años, o que sí, quizás. Así éramos nosotros, cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, hundidos en la mediocridad de nuestra vida, en fijarme si tengo, si no tengo, si progreso, si no progreso, en distintas circunstancias, menos en Dios. Dice en el versículo número 2, ¿cuándo nos dio vida? Cuando estábamos actuando conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Cuando estamos. Dice en 1 Juan 5:19 que el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Y nosotros actuamos, dice la palabra de Dios, cuando obramos desobediencia siguiendo el espíritu del mundo o la corriente de este mundo. Vieron que todos tienen un pensamiento. Hace un tiempo atrás políticamente se desarrollaba un pensamiento eh, a favor de una práctica abortiva, por ejemplo, y todo parecía que toda la Argentina iba por ahí. Y si vos pensabas distinto, estabas loco o eras mala persona o eras egoísta. Y traigo esto porque es algo que pasó hace poco. Pero la corriente del mundo vieron que parece que vamos, cuando no tenemos o cuando no teníamos a Jesucristo o la gente que no la tiene, no se da cuenta, pero va ahí. El dólar sube, el dólar. Y capaz que no ves un dólar en tu vida vos. Y el dólar sube, el dólar baja y el dólar. Y esa es la psicosis que el mundo quiere en que vos te metas. Y estás gobernado, las modas, el vestirte, este verano se usa, y son modas que impone el mundo para que uno esté atrapado en eso. Si no tenés ese color, si no tenés ese modelo, no sos nada. Y te preocupás por eso y tu afán está puesto en eso. Parece tontería. Quizás nosotros no le me ven a mí, no le das bolilla a la moda, pero hay gente que es muy importante. Qué sé yo, no, una casa allá, una casa tal, una casa en tal lugar, un auto tal, si no, si tenés un auto de más de no sé qué. Y eso es el mundo y el sistema mundano, que vos te ocupes de cualquier cosa menos de Jesucristo. Y nosotros vivíamos así. Y mira a tu alrededor, las conversaciones de tu compañero de trabajo, las conversaciones de tus compañeros de colegio. Observa, presta atención, ¿por dónde van? ¿Cuál es la importancia? Bueno, esa es la corriente del mundo en la cual vivíamos nosotros. Ahora lo podemos notar, las conversaciones que ellos tienen, nosotros participábamos antes, porque para nosotros era importante esas conversaciones, o hacia ahí apuntábamos. Ahora nosotros tenemos la capacidad en esa nueva vida espiritual que tenemos de darnos cuenta lo equivocados que estábamos. Observá al vecino, observá a tu pariente que no tiene a Cristo quizás, ¿en qué piensa? ¿Hacia dónde va? Y vas a ver que es siempre lejos de Jesús, lejos de Dios. Así estábamos nosotros y de ahí nos rescató. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos como ellos. A mí me gusta leer cuando cuando reflexiono sobre este tema de que antes éramos así. En Tito, Pablo precisamente le escribe una carta a Tito y dice en uno de sus capítulos, si no es el 2 es el 3 le dice que no murmuren de los demás porque nosotros éramos así, insensibles, que pensábamos en el mal, inclinados al mal. Nosotros éramos así, no te asombres, no te asombres. Si nosotros no seguimos siendo así, es por la misericordia de Dios. Que Él, pero dice la misericordia de Dios, cuando nosotros estábamos muertos, cuando andábamos de acuerdo al mundo, cuando ni siquiera teníamos presente a Dios, Él nos alcanzó. Y por eso nosotros no seguimos siendo como ellos. ¿Amén? ¿Se dan cuenta de lo privilegiados que somos? Porque deberíamos, y si nos damos cuenta, debemos honrar ese privilegio que tenemos, esforzándonos, queriendo crecer espiritualmente, afirmando nuestro pie. Hay circunstancias que en los hijos de Dios ya no deberían ser dudas. Tienen que ser certeza. Bueno, soy nueva criatura, tengo salvación, no por mis obras, como vamos a ver, sino por gracia, mediante la fe. Y bueno, eso, por ejemplo, me preguntan, ¿sos hijo de Dios? Sí. ¿A dónde vas a ir? Al cielo. Son cosas que nosotros ni tenemos que dudar ya a la luz de la palabra. Amén. Puedo ir confiado ante el trono de la gracia, como va a decir en hebreo,
para hallar al oportuno socorro, porque ahora tengo una relación con Jesucristo. Amén. Él dio vida cuando éramos como los demás, cuando éramos como los demás. Y eso de cuando éramos como los demás nos hace ver que nosotros no lo merecíamos. Por eso es gracia, por eso es un regalo. Si éramos como los demás, ¿qué mérito tenemos? Acá Pablo lo deja bien claro. ¿Qué mérito tenemos nosotros? A veces nos creemos que sí, a mí cómo no me va a salvar. Si yo pienso bien, yo actúo bien, soy un capo para esto, hago el otro. Dice acá, cuando éramos como los demás, ahí nos rescató Dios. ¿Qué mérito tenemos? Y después, en el versículo 8 y 9 lo deja bien claro, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, sí, yo me lo logré, yo lo busqué a Dios. Es por gracia mediante la fe, nada más. Pero cuando nosotros éramos igual que los otros, Él nos dio vida, Él nos dio vida. Eso nos tiene que hacer pensar a nosotros. Uy, no era que estaba actuando bien, uy, no era que era buen padre, no era que... No, cuando eras como los demás, yo pensé y te rescaté. Por gracia mediante la fe. Amén. Eso tiene que ser una realidad que cambie nuestro entendimiento para con Dios, para que en Isaías dice que nuestras obras son nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia para Dios. Así que imagínate, cuando vos naturalmente haces buenas obras para Dios sin Cristo, son como trapo de inmundicia, porque están viciadas o están pensadas para que te vean o basadas en el orgullo. Lo hago porque soy buena persona. Siempre en lo natural, lo que hagamos como buena obra va a estar viciado por nuestra vieja naturaleza y con intereses mezquinos, para que me vean, para que me feliciten, para que me palmeen. Qué bien que lo hiciste. Hay mucha gente que es así, que no tiene a Cristo y ayuda, pero le encanta, le gusta, perdón, le gusta que le digan qué bien que lo hiciste. Nuestras, en Isaías lo dice así, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia para Dios. Así que no es por obra, no es por obra, es por la obra que hizo Jesucristo. Y eso tenemos que ser capaces de explicarlo, y no solo de explicarlo para que los demás se salven, sino vivirlo, para que los demás se salven también, para ver una vida nueva y transformada por la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. Punto número 3. Pero Dios, antes éramos lo mismo que los demás, como decíamos, pero Dios, versículo número 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio juntamente vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, nos comportábamos re mal, ni pensábamos en Él, le dábamos la espalda, nos predicaban de Jesucristo y nos reíamos en muchos casos, nos ofendíamos cuando nos invitaban a la iglesia, qué sé yo, todo lo que nos sucedió a nosotros y le sucede a la gente. Pero Dios, pero Dios nos alcanzó, pero Dios nos buscó, pero Dios nos amó. Dice en el libro de Juan que, primera de Juan, que si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero. Si nosotros tuvimos intriga un día de Jesucristo, porque Él en su gracia nos amó, nos buscó y sigue llamando y sigue buscando a las personas que están como estábamos nosotros. Amén. Pero que podamos entender, ver, vivir y honrar el privilegio que tenemos perdón. Pero Dios, dice Dios que tira al fondo del mar nuestros pecados, pero ese pero borra todo lo demás. Estabas muerta en nuestro delito del pecado, eras llevado por la corriente de este mundo, le daba la espalda, pensaba en tus beneficios solamente, pero Dios te alcanzó y me alcanzó. Amén. ¿Con qué propósito? Podemos decir a la luz de la palabra que vimos hoy o que estamos viendo hoy, es para que nos relacionemos con Él, para que tengamos una vida estrechamente guiada
por su voluntad. Amén. Pero Él nos alcanzó. Como siempre digo y me gusta decir, y la palabra nos enseña, claro, es un gran privilegio que nos llamó y ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Cuando tengo un problema, yo sé que mi Padre amoroso me cuida, me va a solucionar ese problema de acuerdo a su voluntad, pero es una gran responsabilidad también, porque yo debo honrar. Demos por hecho que yo voy a compartir el Evangelio, demos por hecho que yo con la persona que pueda tener un contacto le voy a decir, mínimo Jesús te ama, Jesús murió por vos, eso démoslo por hecho. Pero yo debo honrar ese privilegio todos los días. Cuando me levanto, cuando voy a trabajar, cuando le hablo a mi esposa, cuando le hablo a mis padres, cuando le hablo a mis compañeros de trabajo, cuando le hablo a mis compañeros de colegio, cuando le hablo a mi vecino. Yo debo honrar ese privilegio en todo el tiempo yo debo honrar ese privilegio. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba como ellos, Dios me alcanzó. Y ahora quiere Dios alcanzarlos a ellos a través de mi vida. A través de mi vida. Yo tengo que ir por aquellos que no pueden ver, ni pueden notar, ni piensan en Jesucristo como lo hacía yo. Entonces yo debo ser quien lo hace. Y con mi vida consagrada a Él y honrando este privilegio que tengo, los demás van a venir también. Pero tienen que ver una vida nueva, una vida diferente. Amén. Para que, porque ya no, después en Efesios más adelante vamos a ver la nueva vida en Cristo y cómo debe obrar esa nueva vida en los hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero sigamos adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros, versículo 4 y 5, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es rico en misericordia. Misericordia era, gracia era regalo, misericordia era no recibir el castigo que merecemos. No recibir el castigo que merecemos, eso es misericordia. Porque es rico en misericordia. Cuando estábamos muertos en nuestro delito de pecado, Él no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Él nos ama, dice, por su gran amor que nos amó. ¿Vieron cómo Pablo describe cómo son los pasos de la salvación? Estás muerto, Dios en su misericordia no te da lo que mereces, el castigo que mereces, sino que por amor nos salvó, por gracia, mediante la fe. Y nos salvó, amén. Nos salvó de esa vida sin propósito, esa vida sin... Vieron que hay mucha gente que, y no sé para qué está la vida, para sufrir nomás. Hay mucha gente que piensa así, pero eso porque le falta a Cristo. Y no estoy hablando de personas que tienen necesidad económica, por así decirlo. Estoy hablando de personas que quizás están realizados, por así decirlo, y te dicen, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Y para qué vivimos? ¿Para qué venimos al mundo a sufrir? Y pasan los días y son aburridos, y pasan los días y no tienen un sentido, un sentido. Bueno, esa es la vida, es sin Cristo. Pero nosotros tenemos otra vida. Amén. Con propósito, con sentido, con expectativas, con esperanza, con fe. Hay mucha gente que no tiene esperanza hoy en día. Hay mucha gente que no tiene fe en nada. No, y con este gobierno, ¿qué importa quién esté? Si nosotros no dependemos de nadie, dependemos de Jesucristo. Esté quien esté, gobierne quien gobierne. Nosotros dependemos de Jesucristo. A veces la tele o los noticieros dicen hay que ganar tanto para ser pobres. Y ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Claro que es agradable tener buena remuneración, eso está bien, pero todo lo que necesitamos nosotros ya lo tenemos. Tenemos vida nueva, tenemos nueva vida en Cristo. Amén. Y nosotros dependemos del Creador del cielo y de la tierra, no de un número que me diga la televisión y no de informaciones que me dé la televisión o de quién gobierne. Amén.
Lo único que debemos hacer nosotros por los gobernantes es orar como nos enseña la palabra en Timoteo. Orar por los que están en eminencia si ustedes quieren vivir quieta y reposadamente, dice la palabra. Amén. Y nuestra esperanza está en Cristo. Son personas que pasan como nosotros, pero el mundo y su deseo pasarán, dice, pero mi palabra no pasará, dice su palabra misma. Amén. Y eso nos habla de que debemos confiar en su palabra. Y último punto, ahora somos salvos. ¿Para qué somos salvos? Somos, como dice en el versículo número 10 en adelante. Vamos a leer del 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que si podemos creer, es porque el Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento y nos añadió fe. Y en libertad, la gracia inundó nuestro ser y nos iluminó para que podamos entender lo que hizo Jesucristo por nosotros y libremente escoger seguir. Amén. Así obra la salvación en nosotros. La fe es la herramienta que la gracia de Dios utilizó para que nosotros seamos salvos. Amén. Es la gracia de Dios la que nos salva mediante la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, es un regalo. Lo vemos una y otra vez, es un regalo, es un privilegio. No por obras para que nadie se gloríe. Imagínense, dice Dios que Dios es celoso y no comparte su gloria. Quiere que toda la gloria sea para Él. Que sea por nuestro entendimiento o por nuestra capacidad intelectual la de llegar al conocimiento de Cristo. ¿Qué haríamos? Y si nosotros ahora leemos a través de la palabra, que es por obra, que es un regalo, que mediante la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, dice. Imagínense si tuviéramos algo así, de mérito en la salvación. Nuestro ego, ¿dónde estaría? Acá. No, y porque yo me di cuenta, y porque yo estaba leyendo la palabra, es Dios que nos salva, por gracia mediante la fe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y este versículo de que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella no quiere decir que somos como robotitos inconscientes que vamos haciendo lo que ya está preestablecido, sino que en esta nueva vida que está guiada bajo el Espíritu Santo, podemos ver cuál es la voluntad de Dios y libremente hacer su voluntad. Libremente caminar de acuerdo a su voluntad. Y esa buena voluntad, en esta vida que yo ando, bueno, se transforma en buenas obras. Es un resultado de esa vida que yo tengo con Él. ¿Me entienden? No es que somos, lo vuelvo a leer, el último, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos robots inconscientes que vamos así, hoy tengo que, vamos así. No, esta vida que yo tengo se convierte en buenas obras por la gracia que hay en mí y yo cumplo la voluntad de mi Padre. Y entonces mi vida está marcada por la voluntad de Dios y yo voy haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque soy excelente, porque soy bueno, no, porque soy privilegiado y Dios puso de su gracia en mí y ahora puedo ver cuáles son las buenas obras. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el mundo anda así, guiado o por la corriente de este mundo sin darse cuenta qué hace? Nosotros nos damos cuenta que eso está mal y ahora hago lo agradable a Dios. Esas son las buenas obras que preparó de antemano. Que caminemos de acuerdo a tu voluntad. A veces leemos la palabra y ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Él me salvó, somos hechura suya para que andemos en buenas obras, de acuerdo a su voluntad, como resultado de mi comunión. Amén. Somos hechura suya, ahora somos salvos, somos hechura suya, por gracia, no por obras, para mostrar las riquezas de su gracia para buenas obras. Amén. No soy salvo por las buenas obras, pero cuando soy salvo puedo hacer buenas obras. Es así de clara la palabra de Dios. Amén. Cuando en Santiago dice la fe sin obras es muerta, tiene que ver porque la fe
me hace caminar agradable a Jesucristo. Las buenas obras son el resultado de esa nueva vida que hay en Cristo. No es que por las buenas obras Cristo vino a mí, es al revés. Vimos y entendimos a través de la palabra que nuestras buenas obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. Bueno, ahora esa vida transformada y que tenemos en Cristo, por gracia mediante la fe, resultan en buenas obras. Porque ahora sí podemos ver lo que es agradable a Dios. Porque ahora sí buscamos ver lo que es agradable a Dios. Porque ahora sí yo tengo una relación diaria con Él y cambia mi entendimiento y puedo ver cuáles son las buenas obras. Y por eso ando en ella. Porque tengo la capacidad, por gracia, mediante la fe. Amén. Oramos para que podamos vivir esta vida abundante. Y aunque como arroz todos los días, es vida abundante. Por la salvación y la gracia que mora en mí. Aunque parezca que mi situación no cambia, es vida abundante. Porque el Creador vive en mí, a través de su Espíritu Santo. Es vida abundante porque las demás personas cuando piensan en la muerte tienen miedo o no tienen certeza, yo tengo seguridad de salvación y vida eterna junto a mi Creador. Es vida abundante porque mientras esté en este plano, tengo propósito y tengo certeza de las cosas que tengo que hacer en Cristo Jesús. Tengo vida abundante porque cuando los demás no ven salida, cuando los demás no ven o ven oscuridad, yo veo y pongo los ojos en Jesucristo. Es vida abundante porque le puedo cambiar la vida a los demás compartiendo el Evangelio. Y podríamos seguir todo el día con lo que es la vida abundante a favor, pero que la podamos disfrutar. Amén. Que no sean, que no nos convirtamos como hay varios casos de hijos de Dios en religiosos, bueno, hoy me toca esto, mañana el otro, no. Que sea una vida transformada, porque así lo fue y lo hemos aprendido. Nuestra vida transformada a través de la gracia mediante la fe. Amén. Vamos a orar. Padre mío y Dios bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque una vez más recordamos, volvemos a leer y meditamos, Señor, que si tenemos esta nueva vida es por tu amor, por tu misericordia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque, como dice tu palabra muy claramente, cuando nosotros te dábamos la espalda, cuando nosotros vivíamos de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra carne, cuando nosotros solamente mirábamos nuestro propio beneficio, tú nos salvaste, tú nos rescataste, tú nos escogiste. Señor, y queremos honrar, Señor, esta nueva vida que nos has dado en Cristo Jesús, obedeciendo, amando tu presencia en nuestro ser y siendo diligentes, Señor, y fieles hijos tuyos. Señor, Padre mío, Dios bueno, que podamos ser personas, hijos tuyos, aún como congregación, seres que tengan en cuenta este gran sacrificio que hizo Jesucristo y que seamos responsables con este privilegio que tenemos. Gracias, Señor, porque tenemos nueva vida, porque tenemos esperanza, porque tenemos vida abundante en Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor, porque somos privilegiados. Vemos a nuestro alrededor que las personas que no tienen a Cristo sufren, están desesperanzadas, pero nosotros podemos llevar aliento de vida a través del Evangelio. Utilízanos con gran poder. Bendice este tiempo, Señor, que guardemos en nuestro corazón esta palabra para que podamos vivirla. Muchísimas gracias, Dios, te damos por este privilegio. Bendice a mis hermanos de regreso a su hogar y bendice a aquellos que están en su hogar también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga.